Buenos días todos, ¿cómo están? Es un placer, es una bendición venir a estar con ustedes y traer la palabra de Dios. Que nos ilumine nuestras mentes. El título del mensaje hoy es Oren por la sabiduría espiritual. Y las escrituras que vamos a leer y vamos a oír es de Efesios capítulo 1, versículos del 15 a 18. Pues nos vamos a concentrar, voy a concentrar en el versículo 17. Y la palabra de Dios nos base de la Biblia que voy a leer, de la nueva traducción viviente. Y la palabra de Dios nos dice en versículos 15 a 18 de Efesios: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Hay que orar antes de seguir. Dios mío, gracias por traernos a este grupo de habla hispana a alabar tu nombre, a oír tu palabra y elevar nuestros corazones hacia tu templo que es santo. Bendice esta palabra tuya en el nombre de Dios, de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a ver que las escrituras nos dice, vemos que el apóstol Pablo escribió en la cárcel esta carta a la iglesia en su tiempo. Sabemos que estaba arrestado, pero desde ahí él escribió esta carta y nos da sabiduría, nos da un camino cómo orar a Dios. ¿Y qué es para Dios lo importante? ¿Qué es lo que Dios, el Padre, quiere oír de nosotros? Si hay algo que debemos estar agradecidos, es que los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, el Padre nos oye a nosotros. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús y venimos hacia el trono de Dios, el Padre, Él nos oye. No importa si vas en camino, caminando y orando. No importa si estás parada lavando los trastes y orando. No importa si estás en tu cama, en la oscuridad y estás orando. No importa dónde estés y cómo ores, parada, sentada, acostada o caminando. Él te oye porque Él nos ama. Él te ama a ti. Él te conoció antes de que tú hubieras nacido, antes de que el tiempo se haga hecho. Y otros que no han puesto su fe en Dios, en el Señor Jesucristo, ellos piensan que orando a Allah o orando a los dioses hindúes que son oídos, pero no, solamente los creyentes, Dios el Padre pone atención a sus oraciones. Por eso es muy importante de que estemos en oración, en comunión con el Padre constantemente. Es un privilegio que Dios nos ha dado.
Y esto lo hizo posible en nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y la cortina que separaba a la humanidad de Dios se rompió a la mitad. Y ahora tenemos acceso al Padre Todopoderoso. Y cuando sientas que estás sola o que estás solo y desesperados por lo que está pasando en tu vida, Él está atento, Él quiere oír de ti, Él se goza a oír tu voz. Y leemos en las Escrituras que Jesús constantemente oraba al Padre, constantemente Él se iba a las montañas, se levantaba temprano en la mañana antes de que saliera el sol, Él oraba al Padre. Vemos que Él oraba cuando escogió a los 12 apóstoles, constantemente orando, dándole gracias a Dios por la comida que Él les daba a la gente. En una vez alimentó a 500 personas con pescados y pan. Otra vez a 400 personas. Y así cada rato Él en oración con el Padre. Y es una bendición tener esa abertura hacia la gloria del Padre Todopoderoso. Nadie más que los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados por el Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y por su resurrección. Vemos que el apóstol dice aquí, y le pido a Dios, dice aquí en las Escrituras, y le pido a Dios. Y como si nosotros en este grupo, vamos a decir este grupo aquí, si le pedimos a Dios por las almas de nuestros queridos, de nuestros hijos que no conocen a Dios, nuestras hijas que no conocen a Dios, por nuestro prójimo, hasta por las gentes que con nosotros trabajamos o nuestros vecinos que no conocen a Dios. Si nos ponemos en oración por sus almas de ellos y que le pedimos a Dios que se revele a ellos para que lo conozcan mejor. Este grupo, a Dios le gusta tener grupos pequeños porque es cuando enseña su majestad y su poder. Este grupo que tenemos aquí, y le doy gracias a Dios que ustedes vienen aquí a la iglesia a oír la palabra, a orar, a alabar al Señor, porque Él se alaba en eso, porque Él puede hacer gran cosas con este grupo pequeño aquí. Y dice el Pablo, en su carta, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Cuánta energía y el poder de Dios estás usando en este momento. Estamos en oración constantemente. Tenés aquella percepción de que nuestros amados tal vez sean nuestros hijos o nuestros vecinos o nuestros nietos o nuestros vecinos que no conocen a Dios. Estamos usando todo el poder de Dios que podemos orar por Él para que Él se mueva en sus corazones de ellos y los traiga al reino a su reino. Y luego la Biblia aquí nos dice, el apóstol Pablo, glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre? Bueno, en Salmos 68, 5 vemos que dice, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Él está interesado de los huérfanos. Cuando ve los huérfanos que la gente no se encarga de ellos, a Él le duele. Y por eso hace años atrás fuimos a Chihuahua, México, a una misión por una semana. Y el pastor ahí estaba haciendo un edificio para traer a huérfanos
a ese edificio y cuidarlos. El edificio estaba en forma de una cruz y nosotros fuimos como voluntarios a ayudar a poner ladrillos y todos así. Y este pastor le dio la imagen a Dios que hiciera este edificio para los huérfanos. Eso es nuestro Padre. Él cuida a los huérfanos, usándonos a nosotros para que Él se mueva entre nosotros y glorifique su nombre. Él se encarga, está atendido a las viudas, a las que se les murió su esposo y están solas en sus casas. Hubo un tiempo al final de la vida de mi mamá que ella estaba sola. Mi papá se murió, mis hermanos y yo ya nos vivíamos con ella y ella se sentía muy sola en la casa, era viuda. De vez en cuando sí la visitábamos, pero no es lo mismo. Siempre estaba la mayoría del tiempo sola. Dios tuvo compasión de ella, Él la cuidaba. Y luego ese es nuestro Dios. Ese está preocupado por los huérfanos, por las viudas. Él se encarga de ellas y de ellos. En Isaías 64:8 dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. O sea que nuestro Señor, el Padre Todopoderoso, nos está formando en la imagen de Jesucristo. Todo lo que pasamos, todo lo que tenemos experiencia en la vida, es porque nos está formando. Como nos están formando, como dice aquí, somos el barro y tú el alfarero. Nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nunca vamos a llegar como Jesús al final de nuestras vidas, pero Dios está encargando que tengamos compasión, que estemos en oración con Él, que tengamos la fruta del Espíritu en nosotros. Y eso es otro sermón para otro día. Y luego en Mateo 7:11 dice: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien les pida. O sea que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, les damos regalos y eso, tratamos de que tengan ropa, que tengan comida. Y somos pecadores y aún así queremos a nuestras familias, ¿verdad? Nuestro Padre que está en el cielo nos ama a nosotros. Él se encarga de todo eso. Él nos da las fuerzas para poder cuidar a nuestras familias. Y le tenemos que dar gracias a Dios por eso. Ese es glorioso Padre Todopoderoso. Y luego en Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Abba es una palabra que Jesús usó cuando se acercó al Padre y le dijo: Abba, Padre, quítame esta copa. Abba quiere decir como papacito o querido Padre. Y así nos podemos acercar a Él diciéndole: Abba, Padre, papacito Padre, ¿me entiendes? Tenemos aquella cariño con Él. Y si no lo tenemos, hay que pedirle que nos agarre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que tengamos aquel amor por Él. Y luego seguimos. Ese es glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente cubrir ciertas cosas. Es inmenso su poder y su misericordia para nosotros. Y les recomiendo que abran las páginas de las Escrituras y que lean qué amor tiene por nosotros. Y si se ponen a pensar, mandar a su propio Hijo a morir por tú y para mí, para ti y para mí,
Eso es un amor increíble que no podemos comprender. Porque yo no mandaría, si yo tuviera un hijo, yo no mandaría a un hijo a que muriera por la gente. Pero Él en su compasión y por su poder lo hizo. Y nuestro Señor Jesucristo voluntariamente dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y luego el Espíritu Santo vino y nos dio la revelación de quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Estamos bendecidos, somos ricos, somos hijos y hijas del más alto Rey, de un Dios todopoderoso. Bueno, siguiendo, y luego dice el apóstol en las Escrituras que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y luego dice en 2 Crónicas capítulo 1, 10, que Salomón, el hijo de David, el rey, Salomón pidió por sabiduría, vio al reino de Israel y le pidió a Dios, ayúdame, dame sabiduría para saber cómo llevar a esta gente. Y dice en 2 Crónicas capítulo 1, versículo 10, dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? O sea que Salomón se dio cuenta que sin la bendición de Dios, él no podía gobernar al pueblo de Dios. Y no solamente Dios le dio la sabiduría, sino lo bendició con muchas riquezas. Y fue un rey que no hay otro rey como Salomón en su tiempo. Y luego en Colosenses capítulo 1, versículo 9-10 nos dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Es una cosa que tenemos que entender, tener a gente en nuestras mentes para orar por ellos. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradar al Señor. Y ahí estamos. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradar al Señor. Y sus vidas producirán todas clases de buenos frutos. O sea, ahorita nos unimos. Esto Dios lo va a usar para que nuestras vidas hagan frutos, para tocar otras vidas que están perdidas, sus almas. Y Él a su tiempo va a traer más gente a oír su palabra y glorificar su nombre. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y por eso nos unimos, para aprender de Dios más y más. Entre más uno lo conoce, menos sabemos que conocemos de Él, porque es infinito. Su amor es intachable. En conclusión, deje darles una historia. Y esto es verdad. Estaba yo joven, tal vez en mis años, cuando tenía 20 años. Mi mamá estaba lavando los trastes en la cocina y tenía una ventana y miraba hacia afuera. Y yo iba saliendo y me dice, Diego, acuérdate de Dios, no nomás andes. Me dijo, no nomás andes como burritos en la calle, no vayas a hacer cosas que no debes hacer. Y yo me enojé con ella, le dije, oh, Dios no tiene nada que ver con mi vida. Y cerré la puerta y me salí. Muy rebelde a esa edad yo tenía mi carácter. No conocía a Dios, no lo alababa, no oraba. Estaba perdido. Y luego, una vez después de que Dios me abrió los ojos a su misericordia y empecé a leer la Biblia, empecé a entender quién era Dios y quién era yo, un pecador, salvador, y fui salvado por su Hijo y por su misericordia. Entré a la cocina una vez y ahí estaba mi mamá lavando los trastes, orando.
y me dio la revelación que antes, muchos años antes, cuando yo cerré la puerta en rebeldía, que yo no quería a Dios, me dio la revelación que mi mamá, cuando lavaba los trastes, es cuando le pedía a Dios que sus hijos conocieran a Él. Y también le pido a ustedes que vean a sus familias. Ellos están muertos espiritualmente si no conocen a Dios. Pídenle a Dios que tenga compasión de ellos y síguenle pidiendo. Él nos dio la oración para hacer eso. Hay que seguir orando por las almas y tener sabiduría en hacer eso. Hay que orar. Dios, gracias por abrir nuestro Señor Jesucristo, gracias por abrir la cortina para que separaba a la humanidad a tu Padre, y le pedimos y te damos gracias por tus sacrificios. Recuérdanos en nuestras almas por orar por los que están muertos espiritualmente, y que oremos para que nosotros crezcamos más en conocerte más íntimamente. Ten compasión de todos nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, con los que trabajamos, con los que conocemos, y sí, hasta nuestros enemigos. Ten compasión de ellos y ábreles los ojos, llenándoles con el conocimiento de quién eres tú y quién somos nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.